Ella se realizó el ultrasonido el 10 de marzo. Ese 10 de marzo la paciente tenía un embarazo de 8 semanas, ¿verdad? Cuando se presentó conmigo en la primera consulta, que fue el 29 de abril, tomando en consideración ese ultrasonido, la paciente en ese entonces tenía un embarazo de 14 semanas. Porque uno comienza a contar desde el momento que realizan el ultrasonido y van sumando las semanas. Entonces, cuando ella se presentó conmigo en esa fecha, tenía 14 semanas. Dice en la consulta del 29 de mayo del paciente del examen físico, presentó un embarazo de 24 semanas por ultrasonidos. Sí, porque sigue sumando por las semanas desde que comienza la gestación. O sea, no hubo otro ultrasonido. No, es el mismo ya. Es el mismo referencia. Con la única diferencia que el examen físico fue realizado, y como yo reiteré aquel día, nosotros tenemos no es un examen físico donde uno lo hace por oído. O sea, uno dice, yo lo hago por oído. Tenemos un aparato que se llama Doppler que detecta la frecuencia cardíaca fetal. Doctor, pero según lo que usted dice y lo que usted informa acá, usted sí está constatando que hay un embarazo porque en su informe, ¿verdad? Y en sus exámenes, ¿verdad? Dice que hubieron movimientos fetales activos. Sí. O sea, sí hubo embarazo. Que es también lo que la paciente refiere en el control prenatal, porque en el instituto no solo tenemos la hoja de evolución, tenemos una hoja que se llama control prenatal, donde la paciente también informa si hay o no movimientos fetales. Sí, con respecto a los movimientos fetales. Sí, por favor, sugerente. La cavidad abdominal es una cavidad con múltiples órganos, incluyendo los intestinos en todos sus componentes. La peristalsis intestinal puede estar aumentada y puede detectar movimientos abdominales sin que sea un embarazo, como pasa en las infecciones abdominales, en las obstrucciones abdominales. Pues los intestinos tienen peristalsis, que es la base del movimiento de todas las heces, ¿no? Puede ser un movimiento fetal de ese tipo. Como le digo, hay muchas opciones en medicina, no hay nada que pueda ser categórico. INASIF, ¿cuál es el informe de INASIF? El informe de INASIF, como se había conversado anteriormente, INASIF únicamente da informes a autoridades competentes, entiende organismo judicial, Ministerio Público. En este caso, los dictámenes que ya fueron realizados, pues ya fueron remitidos a la autoridad competente, todas las solicitudes. Sí, está bien, pero ¿qué dicen? Es que eso ya no nos compete a nosotros, señor diputado, sino que le compete a la autoridad que requiere el dar a conocer los resultados de dicho informe. El ente investigador en el artículo 29, en su inciso del 29, la autoridad requirente totalmente es Ministerio Público y organismo judicial. La información se remite con exclusividad a ellos. Nosotros no podemos revelar el contenido de nuestros peritales y por eso es que nadie los conoce, salvo otros medios, pero nadie los conoce porque va directo a la autoridad competente totalmente en su peritaje. Sin embargo, extraoficialmente se ha sonado de que según el informe de ustedes no había embarazo. Desconocemos si salió la información que no sea del INASIF, no ha salido en esa información, porque nosotros es vía electrónica, el único que conoce el peritaje es el perito, lo manda vía electrónica hacia la autoridad competente y nadie más tiene conocimiento de eso y no se los compartimos a nadie. Es más, cualquier solicitud que entra, aún a veces las personas interesadas, únicamente les hacemos referencia que sí se practicó algún peritaje, pero que lo soliciten a la autoridad competente. No podemos revelar la información. INASIF revela más detalles sobre el estado de salud de la mujer que se aseguraba que su hijo recién nacido había desaparecido. ¿Verdad? Eso es lo que dice Prensa Libre. Si es información confidencial y solo se entrega al MP, ¿cómo lo supo entonces el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social este resultado, señores del INASIF? Señor diputado, nosotros desconocemos, en este caso, cómo le hizo, cómo es que llegó la información hacia ellos, porque en definitivo, cuando se hizo la evaluación, en este caso a la persona en Escuintla, estaba la prensa inclusive en ese momento, y no se proporcionó ninguna información y no se ha proporcionado información a ninguna persona
La única respuesta que hemos tenido, que hemos dado es la que se envía vía electrónica al fiscal totalmente. O sea, nosotros se envía desde el sistema del perito hacia el buzón del Ministerio Público, auxiliar fiscal encargado del expediente. Toda la información que se tiene lo ignoramos totalmente y no somos responsables de la misma porque no hemos proporcionado ninguna información. Y pudo estar embarazada. Ese 100, 2 de 100 pudo haber sido ella ese 1 o 2. O sea, el doctor Menéndez tiene razón entonces en haber sentido los movimientos. La paciente cuando fue trasladada al puerto, y eso es algo muy importante, llevó 2 controles en escuinta, tuvo 2 controles prenatales en escuinta, ¿verdad? Entonces yo evalué a la paciente, primariamente, primera y segunda consulta. En el hospital de escuinta de Lic hay otros 2 obstetras que evaluaron a la paciente, ¿ya? La paciente, si bien es cierto, cuando llegó a escuinta no se hizo sus laboratorios, no se hizo su ultrasonido, porque no lo hizo en las 2 consultas, la paciente también tiene un lapso de tiempo donde ya no es atendida. Si usted puede revisar en el expediente clínico, desde, si no estoy mal, desde el 15 de julio a la fecha donde ella se presenta el 28 de agosto, hay un lapso de tiempo donde no se ha evaluado por ningún médico institucional, ni el puerto ni escuinta. Entonces ahí está donde viene la pregunta. ¿Qué pasó en ese lapso de tiempo del 15 de julio hasta el 28 de agosto con ese embarazo? La operación OTV o Home Modificado o Home Advantage es una operación que los estadísticas de Guatemala reportan un grado de éxito del 98%. Siempre hay un margen de error del 2%. Siempre va a haber un margen de error. Eso tenemos que plantearnos también. Y son estadísticas guatemaltecas, no americanas. Esa es la primera. La segunda es que la paciente lleva trasladado a escuinta con fecha 30 de mayo y es evaluada en escuinta el 13 de junio. Ahí es evaluada por la colega obstetra a las 9:51, donde ella corrobora el embarazo. Clínicamente, yo ya lo había evaluado, clínicamente a la colega la evalúa y pone un embarazo de 21 semanas. Allá en el ICE Escuintla, el 13 de junio, la agarran, la evalúan y ahí le detectan que tiene tantas semanas de embarazo. O sea, ahí le envían a hacer su ultrasonido y ella entonces sí está embarazada. El punto, diputado, es de que se envía a hacer el ultrasonido, pero ella no se lo realiza. Nosotros se hace la evaluación y se le dan las órdenes para hacer ultrasonido y hacer laboratorios. Ya transcurrió más o menos 20 días. Se le mandan a hacer los estudios, pero en esa ocasión ella no se los realizó. ¿Cómo nos dimos cuenta? El siguiente mes vuelve a suceder lo mismo. Ella indica, esto es registro, ¿verdad? El sistema, ella indica que no sabía dónde estaba o no se sabía dentro del hospital dónde realizarlos y por eso no se los había hecho. Y entonces solo suman las semanas, porque se echan al hombro algo que no están verificando que es real. O sea, nunca se dieron cuenta que si es que así pasó, con todo respeto a la familia, se les estaba tomando el pelo a ustedes. Pero médicamente, administrativamente, técnicamente, profesionalmente, tenían que haber verificado. Los mandan a hacer el ultrasonido a ella a ustedes. Ella no se hace el ultrasonido. ¿Cómo suman las semanas para validar el embarazo de ella? Porque ahí están, cuando suman las semanas, están validando el embarazo. Pues obviamente yo sí tengo dudas, como una paciente esterilizada 10 años atrás embaraza, es la primera duda que le surge, y a cualquier médico le surgiría esa situación. Cuando se habla que no hubo embarazo en ese informe, ¿esto se refiere al último mes o nunca hubo embarazo? Eso creo que podría ser el MP el que lo tendría que dilucidar, mi querido diputado. No creo que esté en capacidad de hacerlo aún cuando ya está judicializado el caso. ¿Ella está embarazada, doctor, o no está embarazada? Cuando la paciente se presenta al puerto, tenemos que partir de algo. Cuando una paciente ingresa al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social por maternidad, tiene que llevar una prueba de embarazo o un ultrasonido que confirme la calificación de embarazo para que la paciente pueda ser atendida por maternidad. Precisamente para evitar situaciones como lo que usted comenta, que la paciente pueda tener un embarazo psicológico, mejor conocido como una pseudociesis. Sirve para que a la paciente en la siguiente cita se revisen todos sus laboratorios de control prenatal.
que por guías de medicina basada en evidencia en el control prenatal del ICS son 8 exámenes, de los cuales todos salieron negativos, a excepción de ese examen de glucosa, que eso lo reiteré el día viernes cuando llegó el diputado Álvarez el día viernes a acuerdo. La paciente tenía una glucosa en orina de 1000 en orina y tenía un control de glucosa de preprandial de 207 y después de 323. Evidentemente, por el antecedente de 2 cesáreas anteriores y su hiperglicemia, ¿verdad?, la traslado a Escuintla. Yo la atiendo el 29 de mayo y la traslado a Escuintla con fecha 30 de mayo. La traslado para Escuintla para que lleve su continuidad por ser un embarazo por las 2 cesáreas anteriores más su hiperglicemia de alto riesgo. Y la traslado con sus exámenes y su ultrasonido. La evidencia existe en el ultrasonido de que hay un embrión y hay un embarazo de 8 semanas. En este momento la situación sería ¿por qué no recibirla por maternidad? Porque lleva un ultrasonido particular. De todos modos, los laboratorios que yo le mando a hacer a la paciente en el puerto, los mando a hacer a un servicio contratado, que no es un laboratorio institucional, es un laboratorio de servicio contratado. El primer contacto de control prenatal de la paciente de doña Evelyn Juárez fue en el consultorio de San José. Fue el 29 de abril del 2025 a las 7:49 de la mañana. Se presentó Evelyn Yesenia Juárez Pérez de Mazariegos, número de afiliación 2013, etc. Se presenta esta unidad en su primer control prenatal con antecedentes de gestas 3, cesáreas anteriores 2 y 2 hijos vivos. El día de su control presenta un ultrasonido de un laboratorio particular, fechado 10 de marzo de 2025, en el cual evidencia un embarazo de 8 semanas de un embrión vivo con fecha probable de parto para el 24 de septiembre. La unidad del ICS de Puerto San José le practicó algún ultrasonido, algunas pruebas para establecer fehacientemente el embarazo. Como yo comenté en la otra reunión, cuando las pacientes se inscriben al Seguro Social como pacientes que califican derecho a maternidad, presentan ya sea una prueba de embarazo o un ultrasonido. ¿Tiene equipo de laboratorio para hacer ese tipo de pruebas? El consultorio Puerto San José es un consultorio que externaliza los servicios. Eso significa que los laboratorios y los ultrasonidos se hacen en clínicas privadas y el ICS paga. Pero el ICS como tal no mandó a hacer las pruebas de laboratorio. El ICS como tal sí las mandó a hacer porque la paciente cuando se inscribió se las mandó a hacer con control prenatal de rutina. Son muchos laboratorios. Entonces, si hay pruebas de laboratorio. Hay pruebas de laboratorio ordenadas por el ICS. Sí. Doctor Gustavo Menéndez, pregunto. Usted da fe como médico, como científico de la materia, que la señora Evelyn Yesenia Juárez Pérez es madre embarazada. El ultrasonido, usted como médico, si usted fue quien la evaluó. Mi pregunta directa es, ya me explicó el ultrasonido. Usted como médico, da fe. Clínicamente. Tomar nota que el médico responsable del ICS del puerto, el doctor Menéndez, ¿verdad?, está diciendo que la señora sí estaba embarazada. Es primer punto, ¿verdad? ¿En qué fecha usted la traslada al hospital de Escuintla? Yo la traslado el 29 de mayo. O sea, ese día la evalúo y la mando por fecha de traslado el 30 de mayo. Ok. Es trasladada el día 30 de mayo, como efectivamente lo indica el 29 de mayo, como efectivamente lo indica el doctor Menéndez. Posterior a esto, nosotros le damos una cita para el 13 de junio. La paciente en nuestros registros de ese día indica que es atendida por un embarazo de 21.4 semanas por el ultrasonido que llevó en el primer trimestre, que fue prometida que acreditó el derecho de embarazo en el puerto de San José. Sin embargo, nosotros mandamos a realizar nuevos laboratorios y mandamos a realizar un ultrasonido y se programa la cita para el ultrasonido y se programa, perdón, la siguiente cita el 15 de julio. Ok, quiero aclarar la información que está. El 13 de junio ustedes la atendieron, la primera cita. Es correcto. Ok. El 13 de junio le programan ultrasonidos y más laboratorios, más exámenes. Es correcto, ya no es hospital. Y le dan la cita el 15 de julio. Es correcto, cita para ver el control y ver los resultados. ¿Me puede informar sobre el 15 de julio? Cuando ya le habían hecho sus laboratorios, sus ultrasonidos de los laboratorios, por favor.
Infórmeme sobre esa fecha de cita. Con mucho gusto. En el registro, nuevamente, que la paciente es evaluada, sin embargo, la paciente indica que no se realizó los laboratorios ni el ultrasonido debido a que no sabía dónde realizarlos, por lo cual en esa fecha se vuelve a solicitar laboratorios y ultrasonidos. Mire, ¿y usted la mandó a dónde hacer los ultrasonidos? Es con nosotros. Nosotros les ponemos una cita dentro del hospital. ¿Los servicios contratados? No, nuestros. Ok. Dentro del hospital. Nosotros le ponemos cita para que se haga el ultrasonido en una clínica, el ultrasonido que tenemos en el hospital, y el laboratorio también es propio y también se le coloca cita. ¿Qué prescribe el médico que la estaba atendiendo? Prescribe que se da plano ocasional por el control prenatal, que sin embargo la paciente refiere que no realiza los laboratorios y no realiza el ultrasonido debido a que no sabía dónde realizarlos dentro del hospital. Por lo cual se vuelve a solicitar nuevamente una orden de ultrasonido y laboratorios en esta unidad, o sea, en el hospital. ¿Para qué fecha le dejaron los ultrasonidos y los laboratorios? Porque entiendo que el 15 de julio la tienen y no llegó los resultados del laboratorio. Le vuelven a programar los laboratorios, le vuelven a requerir los laboratorios y le dan otra fecha de cita o de cita para hacer. Le dimos una cita para el 14 de agosto, en la cual pues ya no tenemos nosotros un registro de que haya llegado en ese día. O sea, la última vez que llegó fue el 15 de julio del 2025. Es correcto. Y indicó que los había hecho los laboratorios. Es correcto. Y el 14 de agosto, ella. El ultrasonido del Así es. 13 de julio, como él dice que él no ¿Y se ahí? presentó. ¿Algo más que informar? Esos son los únicos dos controles que se tuvieron donde indicamos la solicitud de ultrasonido de laboratorios. ¿Cuándo volvieron a saber de la paciente? Supimos hasta el día 27 de agosto. 27 de agosto. ¿Cómo se enteran de ella o cómo saben de ella 27 de agosto? Ella se presenta al hospital para ser atendida en emergencia y ahí es donde tenemos el registro de la emergencia de ese día. Ok, ¿en qué consiste el registro? ¿Ya se presenta a qué horas? ¿Se identifican y pide que la atiendan para su parte? ¿En qué consiste ese registro? ¿Ya se presenta el 27 de agosto a qué horas? Ella se presenta el 27 de agosto a las 7:30 aproximadamente. 22:44 vuelve nuevamente a la emergencia de adultos. Ingresa a la sala de espera de emergencia de adultos a las 22:45. La paciente ingresa al área de la emergencia de adultos a las 23 horas. ¿Suena? Se retira a las 23:02 de la emergencia de adultos. A las 23:02 vuelve a ingresar al hospital, dirigiéndose hacia la emergencia de maternidad. A las 23:07 la señora se queda sola en el pasillo de sala de espera de la emergencia de maternidad. La pareja se retira en ese momento. 23:07 la paciente ingresa al baño. 23:07. Ingresa al sanitario. Sin embargo, a partir de este momento, señor diputado, es lo que tienen en video los señores del Ministerio Público y es donde se está llevando a cabo una investigación. El Ministerio Público debe tener todo este relato. Yo entiendo que de las cámaras está haciendo usted este relato. Es correcto, de las cámaras. Sí, lo debe tener todo. Lo debería tener todo para hacer una investigación. Ellos nos han hecho todas las solicitudes. Bueno, entonces, 23:07 ingresa al baño. Te voy a hablar ya esto de forma nada más general, ya no a detalle por la investigación que se ha hecho. Disculpe que interrumpa, señor diputado. Únicamente queremos recordar lo que el derecho corresponde, derivado que la cadena de custodia ya se encuentra con el Ministerio Público. Entonces, no sé si podemos hacer las preguntas así muy generales, derivado que ya está en cadena de custodia el Ministerio Público con el caso.
para lo que los entes de control externo, que son la Procuraduría de los Derechos Humanos, la PGN, el INACIF y otros entes, están en control hasta la Procuraduría General de Cuentas. Entonces sería un poco delicado en la parte que, en la vulnerabilidad del caso. Únicamente se delicado es por el intervención. Ustedes dejan información hasta la 07 que ingresó al baño sanitario. Es correcto. Sí, es verdad. Además, podría ser requerido. Se reservan el derecho de seguir informando sobre el relato. Ya sería a solicitud del Ministerio Público, derivado de la norma vigente, eso es lo que establece. Las imágenes que están, pues, obviamente en redes sociales, no fuimos nosotros, obviamente, como instituto, los que hicimos solamente esa divulgación. Ustedes tienen un monitor de cámaras, o los monitores de cámaras, las imágenes son del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, tomadas por las cámaras del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. O sea, no se ponga a hablar más de la cuenta, no es así. O sea, el control de las cámaras las tiene el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. ¿Sí es verdad? El lunes, allá nos dijeron que ella regresara el miércoles en ayunas, porque iban a esperar esos días para que a ella le agarraran dolores, y que si no le agarraban dolores en esos 3 días, que ella, si tenía señas, que regresara a Lix el miércoles. Y nos fuimos en ayunas, se fue ella, porque en ayunas la pidieron. Yo soy la suegra de ella, yo soy la madre de mi hijo que está sufriendo, y ellos conmigo se comunicaban, porque yo soy la suegra de ella. Entonces ellos nos fuimos, porque los 3 nos fuimos, con maletas y todo para Lix, contentos porque ahí iban a hacer mi nieto. Y nos fuimos, ellos me dejaron donde está una venta de fruta, y él me recomendó con ella, con la señora que está ahí, con una ancianita, me recomendó a mi hijo ahí, que me sentara y que ahí me recomendaba. Entraron mis hijos a Lix. Al rato me llamó mi hijo y me dijo: mamá, fíjese que nos están mandando de regreso para Lix del Puerto, porque el carnet, como se lo perdieron a ella, ellos nos están pidiendo el carnet. Ay, mi hijo, le dije yo, pues está bien, pero ella anda bien mala. Entonces salieron ellos y se fueron. Ahí regresamos mamá y me quedé con la mamá de nuevo. Y entonces, y nosotros para llamarles si ya habían recibido la papelería, y solo le dieron un papelito en el link del puerto, y ellos me lo enseñaron. Mire mamá, solo por esto fuimos al puerto. Y volvieron a entrar con ese papelito. Entonces, ya estando allá, la revisó una doctora, la revisó, y ella me dijo que era doña Miriam, porque yo me llamo Miriam Delfina Vázquez García de Díaz. Mire doña Miriam, eso como duele, porque los otros 2 niñas que ella tuvo, las tuvo con cesárea, pero ellos le dijeron a ella que lo podía tener normal, y por eso es que ella la pusieron a caminar, por eso es que el señor director dice que tanto que salía porque a ella la pusieron a caminar. Pues cuando venimos de allá, vinieron ellos del puerto, la examinaron y todo, y le digo a la mujer: vayan a comer porque andan en ayunas y todavía no hace su parte. Está bien el niño de líquido y todo. Yo contenta, señores, que estaba bien el niño. Entonces, fuimos porque nosotros habíamos comido, almorzar, de la pena que teníamos. Ellos no regresaron, porque la calle esa que está ahí estaba muy mal y ella venía muy mal. Ella se recostó donde fuimos a comer, un poquito comió y un poquito de agua que tomó, y nos regresamos. Y ya después ella entró y le dieron información que a tales horas iba a volver a entrar. Volvió a entrar. Para no cansarles, señores, ahí estuvimos sentados en una
nosotros, luego sentados en unas bancas y ella solo caminando, Cuando llegó la hora de que ella entró con su DPI, de la llamaron, a ella pidió su DPI, entró ella y le dijeron que la iban a llamar ya cuando se aproximaba acá, la iban a llamar para los signos vitales. Y estando los tres ahí sentados a la parte de emergencia, que están cuartos, ¿sí? Están unas computadoras, no sé qué es. Ahí salen las caras de las personas y las llaman. Y no le tocó tanto mi nuera cuando llegó con el PPI y un papelito así. Y la llamaron por su nombre y le dijeron que se presentara a los signos vitales. Y ahí él no dice que se presentara a los signos. Ellos no tomaban los signos vitales. Y yo le tomaba los signos vitales a mi nuera, porque yo soy testigo. Yo andaba con ellos y yo estaba a la parte de ellos. Entonces, no era yo mismo. Y la llamaron y solo llegó ella y le dijo a mi hijo, ya me voy, la abracé yo cuando iban a hacer eso. Y la abracé yo y le di fuerzas. Y mi hijo la fue a dejar, sí. Mi hijo la fue a dejar. Y eso nos relata de los signos vitales que a ella le tomaron. Él no dice eso. Yo soy testiga de eso. Pero estoy muy molesto, y aquí lo voy a decir, muy molesto con el IX, porque a pesar de que ellos dos pagan IX como pagan, tuve la oportunidad de verlos ahí, en las angustias que anduvimos y estuvimos ahí. Que a nosotros no nos pusieron importancia como que se perdió un perro, se perdió algo insignificante, y nunca nos pusieron a nosotros cuidado de lo que estábamos sufriendo. Nosotros hoy en esta mesa le decimos como abuelos que queremos a nuestro nieto. A eso hemos venido. Queremos una respuesta positiva del IX. Porque nosotros somos seres humanos igual que ustedes. Y nosotros valemos igual que ustedes. ¿Dónde está mi nieto? ¿Qué se hizo mi nieto? Mi nuera estaba embarazada, lo digo aquí y en cualquier parte que nos paremos. Porque yo conozco a mi nuera y conozco a mi hijo de meses que hemos estado ahí con aquella lucha esperando al nuevo integrante de nuestra familia, que aún hasta su nombre tenía. ¿Qué pasa? ¿Qué se ha hecho? ¿Dónde está? ¿Qué nos dijeron ese día? Ese día yo cuando recibí la noticia que estábamos esperando a nuestro nieto a la 1:30 de la tarde, cuando mi hijo estaba en gritos en el IX, que se había desaparecido su hijo, yo pagué un carro para irme de inmediatamente a darle apoyo a mi hijo. Y por eso estoy muy molesto, muy molesto. Yo necesito que hoy lleguemos a un consenso. ¿Dónde está mi hijo? ¿Qué pasa? ¿A dónde lo llevaron? ¿Qué se hizo nuestro nieto? ¿Pero qué se hizo? Nosotros tenemos evidencias. Ahí traemos ultrasonidos, fotos donde estuvimos, también en el famoso vape que se hacen las mujeres, realizados como una realidad de lo que nosotros estamos viviendo. Este no es un chiste como para que alguien me meta a mí, a un hombre más de 60 años, que me diga que mi nuera estaba loca. Mi nuera no está demente, señores. Mi nuera es una persona normal,
muy común y muy trabajadora. Nosotros somos personas muy humildes, muy sencillas, pero con un gran corazón. Por eso les digo, cuando nos acercamos en ese momento que solo se ve esa cámara de video que presentaba el señor director que está aquí presente, cuando yo entré le dije, aquí no se ha perdido un perro ni un animal. ¿Sabe qué hizo este hombre? Y aquí lo señalo. Este hombre lo que hizo fue sonreírse de nosotros, reírse de nosotros. Así es. Como familia. Así es. Nosotros no somos una familia que verdaderamente no tenemos valores. Nosotros también tenemos valores. Y derechos también. Y derechos. Así es, señores. Podemos acudir a cualquier instancia. Queremos que nuestro nieto aparezca. Yo me llamo Miriam Juárez, soy la hermana de la mamá. En el momento que nosotros estábamos esperando respuestas del IMSS, llegó la del Ministerio Público y la estuvo terapiando a él y incluso le dijo, mejor diga que tiene 3 días de aborto, porque si no usted se va a ir presa. Y él dijo, no, si yo tuve a mi bebé, ¿cómo voy a decir eso? Entonces le dijo, mejor dígale a su esposo así, para que esto quede aquí. Entonces, ella nos hizo un papel donde la mandaban a hacer el examen ese, donde ella dice que le rasparon y le echaron un líquido, donde ella ya no aguantaba el actor, pero no sabemos ni qué fue lo que le hicieron, pues, porque yo me supongo que para hacer un examen así es solo como un Papa Nicolau, le meten un hisopo y nada más, ¿cierto? Yo, pues, no echarle líquido. Y eso fue lo que hicieron ellos. Cuando ella dice que la doctora Claudia Calderón fue la que sí le hizo el ultrasonido a ella. Y él dice que no hubo ultrasonido, cuando sí hubo ultrasonido. Solo para Claudia Calderón, doctora del IMSS de Escucha. Ajá, así es. Y así es que la doctora Claudia Calderón lo dijo con la señora, si tiene algo que responder, que efectivamente le hicieron un ultrasonido. La doctora sí existe en la ginecología. Ok. La señora aquí está diciendo que efectivamente sí le hicieron un ultrasonido, que usted dijo que no quería morir. Sí hubo ultrasonido. Así es. Sí. No hubo un ultrasonido. Bien. Permítanse solo, pero ellos dicen que sí hubo ultrasonido, usted dice que no. Ya entrevistaron a la doctora Calderón si efectivamente le hizo o no le hizo ultrasonido. Es correcto. ¿Ya? Sí. ¿Cuál fue la respuesta? Que no hubo ultrasonido. Fue el relato que yo le comenté de que solo ingresó 1 minuto al área. Ok. Pido a las cosas moles. Incluso dice que no hubo en este momento la palabra del señor subgerente de prestaciones de salud, quien conoce el tema de evaluaciones médicas. Solo permítame un tema. Voy a poner orden en la mesa. El director de debates, por favor, me pide la palabra. ¿Ya? Y le pido a la secretaria de Socialista, por favor, pídame la palabra y con mucho gusto vamos a... Bien, disculpa, señor diputado, es que el señor subgerente está levantando algunas cosas. Muchas gracias. Disculpa. Incluso ella en su parte la unieron. O sea, ella en su parte tiene puntos. ¿Cómo ella en el baño se pudo poner puntos? Entonces, ¿qué más evidencia sino los puntos que tiene su vagina? Entonces, señor diputado, estamos muy breves, pero que debe tomarse en cuenta dentro de los antecedentes de la paciente, tiene una cirugía esterilizante o esterilizante. Como líderes comunitarios nos presentamos molestos porque el director acá viene a contar una telenovela, lo que cuentan las cámaras según él no está seguro ni lo que está diciendo. ¿Por qué la paciente tiene bata? ¿De dónde se la tomó? La paciente tiene bata, sí, de VIX. Mostramos el ticket donde en la puerta de la emergencia se registra, les tira un ticket la máquina
y la llaman de la pantalla. Y ella fue llamada y le tomaron los signos vitales. ¿Y qué hacen? Aquí hay mujeres. ¿Qué hacen con las mujeres? Las ponen a caminar, a veces hasta caminando. Tienen a los niños. Y eso yo lo viví con mi hijo. 2 comunicados que han tirado, no lo han tirado con aquel temor o con aquel derecho que estas personas tienen. No, lo están tirando a conveniencia, como que fuera una persona extraña. ¿Y dónde está la plata que esta gente ha pagado por ese servicio? Señor diputado, les pedimos que por favor haga justicia en este caso. El año pasado hubo otro caso. Yo no sé si mataron o se murió la señora, pero la cosa es que la señora salió muerta y su hijo sabe a dónde lo negociaron. Esa es la triste realidad de nuestra Guatemala, y lo que hacen es criminalizarnos, porque INASIF asegura, Elisa asegura que INASIF dice que no estaba embarazada. ¿A cuenta de qué Elisa va a estar hablando de INASIF si no son INASIF ellos? Tenentes, ¿verdad? De Puerto de San José, que la señora sí estaba embarazada, ¿verdad? O sea, esa hipótesis ya está establecida, dicho por el médico de Puerto de San José, que sí estaba embarazada. El punto es qué pasó el día del parto, ¿verdad? Ese es el punto, ¿verdad? Entonces, el 29 de agosto se construyó un perito del Instituto Nacional de Empresas de Guatemala de Escuintla a que se realizara la evaluación que solicitó el Juzgado de Paz. Sin embargo, al querer realizar ya la evaluación del Instituto de Seguridad Social de Escuintla, la evaluación fue negada por la señora y por los familiares debido a que solicitaban que estuvieran presentes los abogados de ellos, por lo cual se le dio respuesta a la solicitud del juzgado. Estaba diciendo, el informe fue remitido al Ministerio Público por vía electrónica, que es como se realiza actualmente, y pues ellos son los que, como autoridad solicitante, tienen la información que en su momento solicitaron a la institución. Así es, señor. ¿Qué necesita la autorización del MP para autorizar la alerta a la gente? Lo que pasa es que no había información para poder... Solo la pregunta es... No. Nosotros porque no teníamos información. Mi pregunta es si necesita usted la autorización del MP para alertar o subir la alerta de Alba Kelly. Las alertas se suben por cualquier denuncia. ¿Y entonces por qué no las suben? Porque la información que nos envía el Ministerio Público debe de haber un hecho rector para poder activar la alerta porque yo le doy todos los datos. Nosotros creamos esa alerta para actuar de inmediato, ¿ya? No necesita usted ni orden de juez ni orden del MP para activarla, porque no pierde nada el Estado como activar una alerta de una denuncia, ¿verdad? Respecto a lo que dice acá, no sé si es la licenciada, a mí me tomaron los datos e incluso yo di el nombre de cómo se iba a llamar el bebé, de cómo se llamaba la mamá, de cómo se llamaba el papá y cómo nos llamábamos todos los familiares, y dejamos números de teléfono a una señorita que llegó, que me dijo que eran de la institución que ella menciona. No entiendo por qué ellos aún no han dado esa alerta, porque yo los datos ya se los di. Gracias. La familia ha buscado por sus medios cómo hacerle los exámenes, pero ningún laboratorio los ha querido atender. Y la familia ya no quiere ir al INASIF porque tiene temor a que sigan negando el tema del embarazo de la persona afectada. Eso es lo que está viviendo la familia. No hay laboratorio ni allá ni en Guatemala que se quieran comprometer a hacer esos resultados. Porque el hecho es que la señora llegó al IX. ¿Qué pasó con el parto? Ese es el punto. Ya todo el relato ya lo conocemos. Ya dijo el señor que estaba embarazada. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y eso es lo que hay que probar científicamente. ¿Qué pasó en ese punto? Es evidente, señores, de que la señora entró embarazada al hospital y salió sin un bebé. Ese es el punto aquí. Y la institución debe responder eso. Porque hay
una persona embarazada que las cámaras prueban de que sí estuvo en los pasillos, de que sí recorrió la mitad de la noche el pasillo y nadie llegó a atenderla, a llamarla, a decirle qué necesitaba. Pues al final iban a llevarla a un área de acamamiento. Entonces, lamentablemente, se está criminalizando a los vecinos que simplemente están exigiendo justicia. La señora entró embarazada y salió sin su bebé. Y si hubiese tenido a su hijo en el baño, tienen idea de todo lo que se da para que una persona dé a luz. Entiendo que hay reserva, que no se puede hablar más de situación, pero simplemente la familia y los comunitarios quieren una respuesta que sea justicia. Gracias. Bien. Los familiares y vecinos tienen razón en preguntar cuál es la prueba científica para decir que no. Entonces, si ustedes mencionan que quieren hacer otros exámenes, ¿hay duda? ¿O quieren reafirmar o quieren comprobar? Porque eso es importante, delegado Inacif, ir aclarando la situación, por favor. Si tiene bien a responder, por favor. Bien, las dos pruebas se solicitaron ya que en la subsede como tal no hay para poder revisarlas. Entonces se está a la espera de esos dos resultados para poder ampliar lo que se le remitió al Ministerio Público. Yo les solicito a ver si no nos podrían ayudar con una ayuda psicológica, porque por todo esto que a ella le hicieron, ella está descompuesta, y todo el movimiento, ella está muy mal de los nervios y psicológicamente la han dañado. Pues, entonces... Aquí no hay duda que estaba embarazada, ¿no? Así lo dijo el doctor en el que sale le consta. Y la traslada al hospital de Escucha para empezar a preparar el parto. No fueron tan amables los directivos del IMSS para salir y dar la cara. Si había tela que cortar, ¿por qué no empezaron ellos poniéndose al servicio de la familia en buscar la verdad? Van a disculpar que sea así, pero así se dieron las cosas. No había necesidad de este revuelo, cuando si todos estamos en verdad, tan fácil es venir, pararnos y dar las pruebas. Y sé que con poder podemos hacer muchas cosas, pero hay algo que no se van a escapar de la justicia divina. Si en realidad fueran las cosas como el ex lo demanda o lo dice, ¿por qué no trató de apoyar a la familia si son afiliados de ellos? ¿Por qué no trató de estar con ellos y decir, señores, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué huir? ¿Por qué dejar tirado eso? Con una infinidad de cámaras. Pero lo primero que sacaron fue un video de quién lo autorizó, que se viralizó, y hoy están tratando de hacer cosas indebidas en mi punto de ver y en el punto de ver de muchos guatemaltecos.